Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Jueces 5:9. De la historia de Débora y Barak, aunque hay muchas cosas que se pueden aprender, quiero que nos detengamos a meditar solo en esta pequeña porción del canto de Débora, un poco retomando el sentido general del libro de los jueces. Hay una nueva generación, de hecho se van a ir sucediendo diferentes generaciones, y en este caso hay una generación que no quiere pelear. Estas nuevas generaciones hacia adelante ya no quieren ir a la guerra y deciden hacer tratados o hacer que sus enemigos les paguen impuestos, y esto se convierte en ese gran peligro del que ya al comienzo se les había advertido. Sin embargo, en medio de todo eso, de todo este pueblo de Israel que ya no quiere seguir a Dios y empieza a cambiar a Dios por los dioses de esos países, de esos pueblos que ahora les rodean, que cambian a Dios, que ya no quieren pelear. En medio de eso, todavía hay un grupo de personas que quieren permanecer fieles a Dios, que aún quieren salir a la guerra y que aún se mantienen en obediencia a la palabra de Dios. Así que esto es lo que pone Débora en el versículo 9 del capítulo 5. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Porque el deseo de nuestro Dios es que nos ofrezcamos voluntariamente. Este pueblo de Israel ya no quiere pelear, ya no quiere servir a Dios, pero aún hay un grupo que se ofrece voluntariamente. Así que, ¿por qué servimos nosotros a nuestro Dios? Nosotros nos mantenemos en santidad, servimos a Dios, le buscamos porque lo sentimos como una obligación, porque le tenemos miedo al infierno, o por qué lo hacemos. Bueno, Débora nos dice por qué debemos hacerlo. Debemos hacerlo voluntariamente, porque nosotros queremos hacerlo, porque amamos a nuestro Dios. Quiero, al meditar en esto, que podamos avanzar entre los versículos 15 y 18 de aquí, de este cántico de Débora. Jueces 5, del 15 al 18, Débora lo que va a hacer es que va a describir las reuniones que se hicieron entre el pueblo de Israel para saber quiénes iban a ir a la guerra y a quiénes iban a enviar, cuántas personas vamos a enviar, por qué tenemos que ir a pelear. Y se reúnen los jefes de las tribus y de los clanes en una especie de cónclave o de concilio para deliberar y tomar decisiones. Si vamos a ir a pelear junto con Barak y junto con Débora, o si los dejamos que vayan solos y que se defiendan como puedan. Y precisamente de eso se trata esta porción, de que muchos decidieron que no querían ir a la guerra y solamente unos pocos decidieron que sí. Así que en el versículo 15 dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Otra vez, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Se reúnen los jefes de los clanes para decir: tenemos que ir a pelear a favor de nuestro Dios, a favor de Débora. Versículo 16: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Este es un reclamo. Es triste porque lo que está contando es que se reunieron los clanes y comenzaron a deliberar, y por ahí alguno dijo: esta guerra es de nuestro Dios, Dios ha prometido entregarnos a nuestros enemigos, y muchos quisieron ir a la guerra, porque es lo que dice aquí: hubo grandes propósitos del corazón. Pero ¿qué ocurrió? Como comienza el versículo 16, se quedaron entre los rediles, no quisieron ir a la guerra, prefirieron quedarse en sus casas, como Débora dice aquí, quedarse entre los rediles para escuchar los balidos de los rebaños,
Prefirieron quedarse a cuidar sus rebaños antes que salir a la guerra. Así que los grandes propósitos de corazón no son suficientes. Hay gente que piensa que porque tiene bonitos deseos y como en este tiempo que el año comienza, mucha gente tiene la costumbre de que al final del año hacen su lista de propósitos para el año nuevo y al final del año la mayoría de las veces ninguno de esos propósitos se cumple. Así que se queda solo como eso, como grandes propósitos. Sin embargo, es triste, es lamentable que esos propósitos no nos muevan a ofrecerle realmente nuestra vida a Dios. Versículo 17, Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Así que Débora está reclamando a estas tribus de Israel que aunque se reunieron en los cónclaves y en los concilios para saber, para deliberar, para tomar una decisión sobre si irían a la guerra junto con Débora y Barak, ellos decidieron que no. Al final dijeron, no vamos a ir a la guerra, peleen ustedes solos. Versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Así que solo Zabulón y Neftalí estuvieron dispuestos a ofrecerle sus vidas a Dios. Lo que dice aquí es, expusieron su vida a la muerte. Como después en el Nuevo Testamento, los grandes hombres de Dios van a hacer exactamente eso. Los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles, aparte de Judas que se suicida, solamente Juan el apóstol no muere como mártir. El resto de los apóstoles mueren martirizados. Entregan sus vidas a la muerte. El mismo apóstol Pablo después expone su vida a la muerte sin importar lo que le hagan en su cuerpo, porque él sabe a quién está sirviendo. Así que en medio de esta generación pervertida, aún hay personas dispuestas a servir a su Dios. Así que llevémonos esta reflexión, que no solo se quede nuestro amor a Dios como grandes propósitos en nuestro corazón, que es lo que Débora le reclama al pueblo de Rubén, que no sean solo grandes propósitos de corazón, sino que eso nos lleve a ofrecernos voluntariamente a Dios. Que Dios les bendiga.